La sabiduría del ser Kumarásico 4. 4. Por el venerable maestro Kumarásico. Arcaón Zanoni Figluz. El Tabamanú. En cuerpo humano. David Serrate Pérez, restaurador del Evangelio de Cristo viviente y reiniciador de la Iglesia Universal del Amor. La Sagrada Iglesia Gnóstica Esenia de la Orden de Melquisedec. Igeón. México. Presenta en favor de la humanidad y por su liberación consciencial. El abandonado Beni exige soluciones concretas, inmediatas y perdurables para mantenerse libre del acoso climático. Las constantes lluvias y la consecuente subida del nivel de los ríos en el país, principalmente en el departamento Beni, y en este caso Guayaramerín en el noreste de Bolivia, hacen estragos antes jamás vistos, convirtiendo a la populosa ciudad cercana a Riberalta, en un verdadero pantanal, mientras que el desgobierno boliviano, en permanente turismo atendiendo intereses ajenos y hasta nocivos a Bolivia, gastando sin control los recursos del Estado, hace oídos sordos al clamor popular que aguarda ser atendido con prontitud, eficiencia y honestidad, y para lo cual urge el traslado de su inmensa cuenca fluvial y lacustre, haciendo viable el transporte por ese medio durante todo el año, construyendo puertos seguros para sostener su importancia productora y exportadora de maderas, castaña, goma, elementos medicinales y tantos otros propios de la rica región amazónica, de la cual la provincia Bacavilles es su epicentro. Qué gran sabiduría en el mensaje consciente que con total naturalidad nos regala esta pequeña nativa mexicana. Si este sabio mensaje, dicho con plenitud de conciencia, se difundiera con decidida voluntad al menos una vez todos los días, no solo en México, sino que, traducido a todas las lenguas que hablamos en la tierra, en todo el mundo, siendo audible y visible en colegios, universidades, iglesias, parlamentos, bibliotecas, parques, teatros, salas de cine, emisiones de televisión, radio, publicaciones impresas, u otros diversos medios de comunicación y sano esparcimiento, contribuiríamos a lograr en breve con ciudadanos probos, eficientes, cultos, humildes, libres, felices, justos, dignos, honrados, espirituales, de sentimientos y actuar noble y puro, acabaríamos con la sarta de inútiles, impostores, falaces, hipócritas, bribones, inmorales y criminales que actualmente desgobiernan esta depauperada madre tierra, que clama por el auxilio de nos, sus hijos, para que la liberemos del martirio que injustamente la sojuzga y hiere con la barbarie dominante de inconscientes bestias bípedas. Llegará el virtuoso flautista para acabar con la plaga de ratas voraces que desgobiernan Bolivia. El desgobierno boliviano está tan desequilibrado y demolido por su catastrófico derrumbe político y social a falta de credibilidad y ética, que ante un comentario de la jerarquía católica en Santa Cruz anunciando, con años de retraso, encontrarse perplejos por los casos de extorsión y corrupción en el país, declaró que la Iglesia de Roma en Bolivia más parecía un partido político de oposición, sin tener capacidad de reconocerlo. Evo Morales Ayma, doctorado casi una veintena de veces sin causa justa ni honor alguno por devaluadas instituciones universitarias, que él jamás se ha preocupado por servir al pueblo, salvo a su específico grupo, mayormente delincuencial, destacándose como sindicalista cocalero, manteniéndose de presidente en tal actividad, por lo cual sigue actuando con esa pobre mentalidad, sin importarle para nada el país, menos desempeñarse como hubiera sido correcto, gobernando oportuna, honesta y eficientemente, forjando el progreso y bienestar de toda la nación, sin racismo ni discriminación. Cuando la fe y la paciencia nos quieran fallar, recordemos con amor y esperanza el maravilloso ejemplo de la vida. A quienes por cualquier motivo y en algún instante de la existencia les falte la fe, el amor, la comprensión, la constancia, el valor y la tolerancia, les recomiendo tener la voluntad y paciencia de ver el siguiente vídeo completamente, ya que en sus casi 10 minutos de exposición, con un maravilloso ejemplo de la vida real, reflejan las incomparables virtudes que jamás debemos olvidar los humanos, para saber sobreponernos ante cualquier adversidad, teniendo la plena seguridad de que la misericordia divina siempre está disponible para ampararnos y socorrernos como amantísimo Padre Madre. Descubriremos en nuestro auxilio el ingenio y virtud del íntimo Alí Baba, ante el continuado error de quienes, a falta de optar por una disciplinada como correcta lectura desde la misma fuente original, antes de dispararse con tergiversaciones interesadas, atribuyéndole a Alí Baba
prueba su asociación con los facinerosos que actúan como astutos devoradores del aceite íntimo tal como se relata en las 1001 noches. Lo que hace falta, en todo caso, es que surja el valiente y decidido iniciado, quien con habilidad virtuosa desbanque a los dominantes ladrones, que en el caso de la enseñanza son cada más 40, concordando con los infraniveles de la psiquis, pero ya en el masismo de Evo Morales y su pandilla, sobrepasan los 4000 corruptos y criminales, aunque concreta y específicamente refiriéndome a los egos incrustados en la infraconsciencia, según los casos, ascienden a miles de millones, y siguiendo su estilo. Todos estos asaltantes de nuestros tesoros, se hallan engañosamente camuflados, como falaces presuntos hacedores de bien, hasta que aparece el sabio Alí Baba, quien los desenmascara, enfrenta y vence con el poder de la lanza de Eros. Descubriremos en nuestro interior, como también en la sufrida Bolivia, un auténtico Alí Baba que reivindique nuestros vapuleados derechos y rescate nuestra valiosa propiedad. La madre naturaleza íntima o cósmica, cumple oportuna y sabiamente su rol armónico consciencial. Quienes actúan de modo equivocado, esperando que las condiciones externas como el denominado mal tiempo, o los estados interiores descuidados, lleguen a cambiar por la llegada de un día específico o una aguardada purificación por la cual no se hacen los respectivos méritos conscienciales, ignoran proceder con ingenio y prontitud ante tales contingencias, toda vez que obrando decidida y eficazmente, podremos comprobar que aún los temporales más espantosos o las situaciones más escabrosas, cumplen una precisa función probatoria en razón de los sabios requerimientos que opera la madre naturaleza. Llegue a nuestra querida madrecita el perenne amor que toda la familia en su honra y gloria con fe profesamos. El día de hoy, abril 2 del año común 2014, mi eternamente recordada madre Hortensia Pérez Salvatierra, estaría cumpliendo 109 años. Llegue a su maravillosa alma el cariño que por siempre tenemos toda la familia por habernos brindado con su grandioso amor los dones celestiales de su singular presencia en la tierra, siendo ejemplo de virtud, dignidad, sencillez, humildad y sabiduría. Todo cristificado es un glorioso triunfador sobre la vida y la muerte, trascendiendo sus naturales limitaciones. Aún la misma muerte, si nos encuentra purificados, o en camino práctico por alcanzar anhelada redención, deja de ser terrible, por lo cual no habrá por qué temer su natural proceso, pues la vida eterna es la victoria cierta que experimenta todo cristificado, constituyéndose en iluminado mediador entre la creación infinita y el creador del altísimo absoluto inmanifestado. La razón objetiva es clara reflexión de íntima sabiduría divina. Si el racionalismo subjetivo paga materialmente y por lo cual casi todo el mundo se halla inmerso en sus intereses, absorbiendo volubles teorías que periódicamente pasan de modo o pierden inevitablemente su fundamentación cambiante, la razón objetiva que es reflexión de la sabiduría divina, recompensa espiritualmente con tesoros eternos, teniendo de por medio y por encima de todas las cosas la íntima consciencia, que es la inequívoca manifestación de Dios encarnado gloriosamente en el hombre. Que nuestro verbo sea dicho con fe, amor, valor y efectiva contundencia, desenmascarando a los vicios. La real sabiduría es verbo divino que expresa con generoso valor y efectiva contundencia y fe, las virtudes de la verdad, el amor, la gracia y la justicia, imponiéndose triunfal contra toda tiranía que proviene del nefasto imperio de los egos. A los ladrones y criminales se los expulsa empuñando el látigo libertario de la verdad, el amor y la justicia. Para seguir el ejemplo que nos dejó sabiamente el amado Redentor Jesús el Cristo, actuemos apropiadamente respecto a los ladrones y criminales de todos los tiempos, los de ahora y los del futuro, que se han apoderado del mundo entero, mellando la dignidad, entereza e integridad del templo viviente que es la humanidad digna, expulsando valerosamente, látigo en mano y con poderoso verbo libertario, para que se impongan triunfales la verdad, el amor y la justicia. Cosas raras ocurren con los botones optativos del Facebook. He logrado comprobar que, merced a mi mejor buena voluntad de amplia apertura, aceptando a diferentes denominaciones espiritualistas que masivamente vienen solicitando integrarse en los variados blogs de la Sagrada Igeón, para lo cual no he impuesto ninguna previa fanática condición limitante o posterior obligatoriedad militante, que habiéndose muchos de ellos puesto en frenética participación subiendo temas que por los títulos expuestos se nota que son repetitivos y constantes, sin contar con una válida motivación, actualidad u originalidad que realmente lo amerite o justifique, y a los cuales no he accedido por alguna razón, pese a lo cual, aparezco entre las personas que han visto tales aportes, y como esto no es cierto, y lo digo con natural preocupación, algo raro ocurre al respecto, y es bueno exponerlo así públicamente para que se conozca que existe tal irregularidad, que inversamente,
ocurre, y ya totalmente comprobado, es que se omiten muchos me gusta con cuyo gentil gesto que agradezco, aprueban mis mensajes conscienciales que cotidianamente escribo y expongo por internet, principalmente mediante Google Más y Facebook. La sabia meditación efectuada con gracia pura y perfumado amor, nos permite acabar con la tiranía de los egos. Las deficiencias que por lo general sufre la naturaleza humana caída en error, tal como la falta de valor y tantas otras virtudes como la moral y la conducta ética, que se extrañan en la sociedad moderna, son taras originadas por la acumulación cada vez mayor y ensanuda persistencia de los innumerables traumas que se incuban en la infrapsiquis, alimentados por el imperio de los egos, cuyo ímpetu tiránico solo puede ser vencido merced a aportar el iniciado cristificante, auténtica voluntad y firme decisión para aniquilar radical y pacientemente, uno a uno, cada engendro grotesco, mediante la sabia meditación llevada a cabo efectivamente con gracia pura y perfumado amor. Sin encandilarnos en el pasado, generemos un presente triunfal, forjando un futuro cada vez mejor. Encontrándome en Reynosa, Tamaulipas, México, realizando mi ser intensa misión hace exactamente 20 años, establecí como metodología práctica para cumplir y difundir la portentosa enseñanza de la doctrina crística legada por el V.M. Samael Aun Weor, la lectura, estudio, meditación y puesta en ejecución, del contenido de 5 libros de su magnífica producción literaria, considerándolos como base disciplinada y estratégica para sostener el triunfo de la sagrada gnosis esenia. Ellos son, por orden a seguir, los siguientes. 1. Psicología revolucionaria. 2. La gran rebelión. 3. Las 3 montañas. 4. La revolución de la dialéctica. Y 5. Pistis Sophia develada, teniendo como base elemental previa, la plena concienciación y seguimiento de los sólidos principios humanistas y suprapsíquicos expuestos en 2 obras de valioso venero revolucionario, cuya vigencia universal y eterna, debe formar parte filosófica y ética en la vida cotidiana de todo auténtico cristificante, y ellas son: 1. Educación fundamental. Y 2. El Cristo social, constituyéndose estas 7 luminosas obras en sustantivo eje generador del gran cambio social que merece la humanidad, para que finalmente pueda establecerse triunfal en el mundo entero su excelsa sapiencia, beneficiando a todas las especies, etnias y regiones sin excepción alguna, nutriéndose del espíritu redentor de Cristo viviente, y así disfrutar real paz, armonía, prosperidad, salud y amor por siempre. Bolivia y los otros países del dantesco circo socialismo siglo XXI, ¿seguirán estos nefastos y dramáticos pasos? Alguna persona que no se identifica, transcribiendo una radiografía esclarecedora de la dramática situación que lamentablemente sufre todo el pueblo venezolano, próloga lo que a continuación viene, y que al difundirlo mi persona no lo quita, pues no es correcto, ni es mi estilo, además de que cercenaría un preámbulo indispensable para entender mejor lo que el expresidente colombiano Uribe categóricamente afirma de modo certero y preciso respecto a Maduro y su desventurado país, desde el advenimiento de la pesadilla chavo comunista. No entendía la furia y ensañamiento hacia Uribe hasta que leí este escrito del expresidente de Colombia. Hasta ahora no había leído una descripción tan exacta sobre la situación venezolana. Y adicionalmente, en obsequio a la expresión lo bueno si breve mejor, contiene, en 2 páginas, la historia de Venezuela en los primeros 14 años del siglo XXI. Álvaro Uribe sobre Venezuela. El expresidente colombiano Uribe conoció bien a Chávez y a Maduro. Los enfrentó duramente por 8 años. No es de sorprender entonces la certeza de las palabras que verás más adelante. Incluso conoce mejor a su sucesor el presidente Santos, a quien dedica al final un párrafo demoledor. Álvaro Uribe fecha 20 de febrero de 2014. Declarar empate en Venezuela es como mandar condolencias al asesino por las molestias que en su agonía le causó la víctima. Lo que pasa en Venezuela tenía que llegar y llegó, así sea que todavía falte lo peor. Por desgracia, el castrochavismo será recordado como autor de un milagro económico a la inversa, de los que se registran tan pocos en el devenir de los pueblos. Convertir en país miserable el más rico de América no es hazaña de todos los días. Habiendo tanta pobreza en tantas partes, en pocas tiene que pelear la gente, adentelladas, por una bolsa de leche, por una libra de harina o por un pedazo de carne. Convertir en despojos una de las más organizadas, pujantes y serias empresas petroleras del mundo no es cualquier tontería. Llevar a la insolvencia una nación ante las líneas aéreas
aéreas, los proveedores comerciales y los que suministran material quirúrgico y hospitalario no es cosa que se vea cualquier día. Y arruinar al tiempo el campo y la industria, el comercio y los servicios, la generación eléctrica, la ingeniería, la banca y las comunicaciones es tarea muy dura, cuando se recuerda que la sufre el país que tiene las mayores reservas petroleras del mundo. En esa frenética carrera hacia el desastre, el gobierno castrochavista tuvo que proceder a la eliminación paulatina de todas las libertades, al sacrificio del pensamiento y la conciencia, a la ruina de las instituciones, del periodismo, de los partidos, de la universidad, de los gremios, de los sindicatos. Pues todo se ha cumplido tras el designio implacable de los ancianos inspiradores del sistema, Fidel y Raúl Castro, que una vez más han demostrado su audacia, su carencia total de consideración y respeto por los valores más caros de la especie humana, pero también su falta absoluta de talento. Llevar a Venezuela a la ruina total es matar su propia fuente de subsistencia. Y es lo que han hecho, moviendo los resortes del fanatismo más imbécil, de los odios más terribles, de los desquites más torpes. Nicolás Maduro tiene la inteligencia y el tacto político que exhibe en cualquiera de sus discursos. Pero al fin de cuentas es un pobre rehén de los intereses inconfesables de la clase corrupta que ha llevado a Venezuela a su perdición. Si ese títere fuera libre, hasta de sus menguadas condiciones de estadista pudiera esperarse algún acto de rectificación, algún gesto de apaciguamiento, alguna voluntad de comprender el desastre y de corregirlo. Pero Maduro es el primer esclavo de las pasiones atroces que dominan en Venezuela. Los saqueadores de esa gran nación no están dispuestos a que nadie ensaye el menor examen de su conducta. En los antros del delito se pierde todo, empezando por el pudor. El régimen de Venezuela se va a caer, porque se tiene que caer. No podría subsistir sino amordazando totalmente al pueblo, imponiendo cartillas de racionamiento, levantando un paredón, como el de Che Guevara en la cabaña. Y no están dadas las condiciones para que el mundo soporte estas afrentas. Con una Cuba le basta a América. El pueblo está en las calles, dispuesto a hacerse matar. Y lo están matando. La juventud estudiantil, que sabe cerrados los caminos del porvenir, le apuesta a cualquier cosa, menos al continuismo cobarde. Los empresarios lo perdieron todo hace rato. No tienen cuentas para hacer. Y los paniaguados del sistema ven con horror que el sistema ya no tiene mercados para comprar sus conciencias. Y ante esta catástrofe, el presidente Santos no ofrece más que su silencio perplejo. Porque, si sigue ofendiendo a ese pueblo, tendrá un enemigo formidable. Y si ofende a Maduro, se le cae el proceso de paz. Esa es la consecuencia del primero de sus actos torpes, el de tomar por nuevo mejor amigo a un tirano despreciable. Y el de montar un proceso que llama de paz sobre los hombros caducos de unos patriarcas en su ocaso. Gracias por su gentil atención. Antes que dudar respecto a la realidad de Dios, cuestionemos primero si existen hombres en la tierra en este mundo caótico, fantasmagórico, cruel y bestial, carente ya normalmente de valores y principios éticos, que persiste en su ateísmo materialista negando absurdamente la realidad de Dios. Habría que anteponer una indispensable urgente pregunta. ¿Existe en verdad el hombre? A lo cual debo decir, aclarando con exactitud axiomática que, con muy raras excepciones, son escasos los hombres en la tierra, pues lo que abunda lamentablemente confundida como especie humana, es la inacabada mala calidad de los cuasi hombres, que cada vez en acelerada involución, se hallan mayormente en desventaja respecto de muchos animales que transitan ascendiendo su respectiva evolución. Salvemos a Bolivia de la hecatombe que provocan las hordas masistas. El inmoral proceso en retro del desgobierno masista realiza pésima copia del capitalismo, creando el plurineoliberalismo ultradelincuencial. Qué bueno es comprobar que cada vez más, y con calificado valiente empeño, a nivel nacional van surgiendo las voces que abiertamente denuncian el alud aparatoso de la delincuencia y criminalidad instaurada en el sistema omnímodo de poder que se ha pertrechado en el egoísmo dinerista que ha considerado a Bolivia como su eterna mañera, proveedora de toda clase de beneficios totalmente ajenos a la legalidad, el orden y la moral, tal como lo expone, sin adornos diplomáticos y desde Cochabamba, la muy bien documentada periodista Marianela Montenegro. Clamo ayuda internacional directa en favor del departamento Beni, para ser socorrido de inmediato en su tragedia y dolor. Mientras que en varios puntos del mundo que han sido afectados por calamidades atmosféricas y geológicas, los respectivos gobiernos han declarado inmediatamente la emergencia para obtener apoyo mayormente internacional
internacional que atenúe sus terribles consecuencias, el gobierno de la irresponsabilidad y el fantoche, el racismo y la corrupción, el crimen y la barbarie, que arbitraria e ilegalmente hegemoniza todos los poderes en la otrora República de Bolivia, hacen oídos sordos y tozuda ceguera ante el clamor, desesperación, tragedia, muerte y dolor que azota al país en general, y principalmente al departamento Beni, que teniendo las cuencas fluviales más caudalosas y extensas del territorio nacional, se encuentra soportando desde hace ya 4 penosos meses las tremendas embestidas hídricas con el desborde de sus imponentes ríos y lagunas, anegando casi la totalidad de sus poblaciones, convirtiendo la diaria subsistencia en una pesadilla de hambre y desesperación, ocurriendo todo esto ante la indiferencia del señor emperador de la coca, don Evo Morales Ayma, que narcisista y ególatra como realmente es, no se detiene en exponer tal antes sonada grata figura de modo internacional, convirtiéndose en gratuito, intruso y cometido embajador de las dictaduras castrochavistas de la inmadurez descabellada que ha convertido a la otrora rica y pacífica Venezuela en deplorable y terrífico campo de batalla, miseria y dolor. Así pues, aquí y ahora, como lo vengo haciendo desde un principio, con valor, firmeza y constancia, sin que pague mi labor nada más que mi conciencia de libertad, denuncio una vez más y abiertamente la actitud criminal del genocida presidente de los cocaleros, Evo Morales Ayma, que claramente jamás lo ha sido de los bolivianos, y motivo sobran para confirmar lo que categóricamente y con fundamentos y pruebas afirmo. Asumo este mi deber patriótico y universalista para que el mundo entero conozca la calidad de inhumanidad que anida en el cubil de alimañas que desgobierna Bolivia, desenmascarando las falacias que ampliamente se difunden por todos los medios, gastando abusivamente el erario nacional, exportando el maquillaje que intenta ocultar la verdadera fisonomía de horror que se experimenta ya desde hace 8 años en el país, erróneamente conocido exteriormente como altiplánico, cuando el 75% de su territorio es amazónico, actualmente y desde tiempo inmemorial, lastimosamente sometido, explotado y esclavizado colonialmente por las hordas de la delincuencia cocalera que tanto daño infieren a la humanidad en general. Venerable maestro Kumarásico, Arcaón Zanoni Figluz, el Tábamanu. David Serrate Pérez, restaurador del Evangelio de Cristo viviente e iniciador de la Iglesia Universal del Amor. Gracias por su apreciable atención a estos videos. Realizados con la esperanza que la humanidad sepa valorarlos y sobre todo que le auxilien y ayuden a realizar su gran obra interna. Por su amigo de hoy, mañana y siempre. Cordial y fraternalmente. Zaraki.